Cuando la justicia pierde independencia, el daño alcanza mucho más que a los tribunales. El ciudadano deja de saber si la ley lo protegerá. El empresario duda antes de invertir. La propiedad y los contratos dependen de influencias. El crimen organizado encuentra espacio para comprar impunidad. En América Latina, demasiados gobiernos han intentado someter a los jueces con el pretexto de democratizar, depurar o acercar la justicia al pueblo. El resultado suele ser el contrario: tribunales al servicio del partido, adversarios perseguidos y sociedades cada vez más pobres. Para conversar sobre cómo evitar que la justicia sea capturada y termine convirtiendo a los ciudadanos en rehenes del poder, les presento a Lucas Gersi, abogado con maestría en Derecho por la Universidad de Chicago y profesor de Derecho Constitucional y Análisis Económico del Derecho. Licenciado Gersi, bienvenido a Razón de Estado. Cuando la justicia pierde independencia, ¿cuál es la primera consecuencia que empieza a sentir el ciudadano común, incluso antes de comprender que el sistema ha sido capturado? Una escuela de pensamiento económico que ha obtenido varios premios Nobel de Economía es la escuela de la elección pública, ¿no? El Public Choice, que la desarrollaron en los años 60 y 70 grandes economistas como, por ejemplo, James Buchanan y también George Stigler de la Universidad de Chicago. Y lo que ellos señalan es que en sociedades con instituciones débiles, como en América Latina, en vez de competir económicamente, los grupos de interés compiten políticamente. Y una de las formas como se puede competir políticamente es a través de la captura o de la búsqueda de la influencia en los organismos judiciales, jurisdiccionales. Entonces, tradicionalmente eso se veía con influencia política, ¿no? Hay una frase que le atribuyen a muchos presidentes de América Latina que decía: a mis amigos todo, a mis enemigos la ley. Es decir, algunos empresarios se hacen amigos de los jueces, se hacen amigos del sistema de justicia para mantener su poder en el mercado o perseguir a sus competidores. Ya. Y eso creo que es una historia de toda América Latina desde el siglo XIX, que siempre lo hemos visto. Hablando de eso, el licenciado Gersi, parte de las élites latinoamericanas toleró la captura judicial mientras no afectara sus negocios ni sus privilegios. ¿Qué responsabilidad tienen académicos, dirigentes y empresarios que guardaron silencio? Bueno, yo creo que los académicos y la élite, digamos, profesoral en América Latina, históricamente más bien justificó y apañó ese tipo de maniobras de la captura, ¿no es cierto? Y la captura la hemos visto desde la época colonial, durante la época republicana en todos nuestros países e inclusive en la época contemporánea, pero con máscaras diferentes, que puede ser el cartel de la droga. En países como Perú puede ser la minería informal. Mira, déjame contarte una anécdota, Dionisio. En Perú nosotros teníamos una ley que decía que alguien que hacía minería de manera informal tenía inmunidad civil, penal y administrativa. Es decir, el minero informal tenía más inmunidad que un congresista de la República. Podía contaminar el ambiente o causar daños y no era responsable. Eso es captura. Y lo que se ve en Perú, seguro en muchos países de América Latina también está. Entonces, lo novedoso, lo difícil es desarmar el mecanismo de la captura. Y para eso se requiere un poder judicial muy independiente, muy profesional, que los mejores estén en el sistema judicial. Por ejemplo, ¿no? Yo pregunto a veces a mis alumnos: ¿cuántos de ustedes, chicos de una buena universidad privada, quieren ser jueces? Y nadie levanta la mano. Y ese es el origen del problema. Ya. Si no captamos buen talento para el sector público, es mucho más fácil para los intereses cooptar el sistema. Gersi, sin jueces confiables, los contratos dependen de conexiones, la propiedad se vuelve incierta y la inversión se marcha. ¿Es la captura judicial también una fábrica de pobreza? Yo creo que es el corazón o el ADN de la pregunta de por qué América Latina sigue siendo pobre. Porque si no hay seguridad jurídica, todo el mundo de las inversiones se retrae. Y yo ya no hago negocios pensando en 10 años, 20 años, no lo hago con desconocidos, sino que los hago en un periodo de tiempo corto, de inmediato, y solo con mi vínculo cercano, con mi gente cercana, porque tengo miedo de hacerlo con alguien que no conozco, si los contratos no se van a poder ejecutar. Mira, hay un estudio bien interesante, se hicieron encuestas a abogados de todo el mundo y se comparó cuánto demoraba cobrar un cheque en la vía judicial en diferentes países del mundo. Y los países de América Latina salieron jalados. ¿Cuánto demora desalojar a un invasor de una propiedad?
los países de América Latina también salieron jalados. Es decir, de verdad tenemos que dar prioridad a la reforma del sistema judicial. Y hablando de México, Lic Gersi, buena parte de las candidaturas judiciales fue definida por la presidencia y el Congreso, dominado por Morena. ¿Eligieron realmente los ciudadanos o terminó imponiéndose la maquinaria política de la nueva dictadura perfecta mexicana? Sí, ahí ha habido sin duda un deterioro del Estado de Derecho en México, y a nivel de derecho comparado no existe ningún mecanismo de ese tipo. Lo que inventaron en Bolivia y luego copiaron en México es algo que debilita terriblemente la justicia. Por ejemplo, ¿cómo funciona en Estados Unidos y en Japón la elección de jueces? Ahí es diferente. Ahí el Parlamento nomina, al revés, el gobernador o el presidente nomina a un juez, el Parlamento lo ratifica y eso le da un periodo de repente de 5 años. Al término de los 5 años, el pueblo decide si mantiene o no a ese juez, pero es un voto de confianza o no confianza en ese juez. No es que los partidos políticos presenten jueces o que se escoja entre el juez 1 y el juez 2. Claro, sino y que esto se combina. Sí, y hablando de otra de las dimensiones de este tema, los gobernantes investigados denuncian persecución mientras los regímenes autoritarios llaman justicia a la persecución de sus adversarios. ¿Cómo distinguir una investigación legítima de un expediente fabricado? Y te agradezco brevedad que estamos en el final. Para cerrar la idea, ¿no? Es muy importante que el sistema judicial es tan importante, y el sistema fiscal también, que tiene que haber mecanismos de elección un poco más complejos. Tiene que participar el Ejecutivo, el Legislativo, el pueblo. Tiene que haber muchos mecanismos de control para que no se vuelva la chacra de nadie. ¿Cómo diferenciar justicia política de justicia real? ¿Cómo diferenciar justicia política de justicia real, ¿no? En la justicia real se respeta siempre el debido proceso. Las investigaciones no son ni demasiado largas ni tampoco demasiado cortas, sino que siguen lo razonable. A veces nosotros criticamos la justicia eterna, pero la justicia muy rápida también es arbitraria. Por ejemplo, en el Perú habían unos fiscales politizados que le daban a los investigados 48 horas para revisar 3.000 o 4.000 páginas. Obviamente ese es un mecanismo también para aniquilar a alguien judicialmente. O sea, hay que respetar la Constitución y el debido proceso. Para concluir, licenciado Gersi, ¿cómo se rescata en 2 palabras una justicia capturada? Paciencia, fe en las instituciones y yo creo construcción de capital humano, porque eso no es algo que lo pueda hacer un caudillo o un partido o un grupúsculo de gente. Sino es necesario invertir en el desarrollo de capacidades, que los mejores alumnos se interesen en ese sistema, que los jueces estén bien remunerados, que los fiscales estén bien remunerados, que hayan adecuados mecanismos de selección, tener separación de poderes entre poder judicial y tribunal de repente constitucional. Es un tema complejo. Lo que está claro es que sin justicia independiente los derechos existen solo si el poder decide respetarlos, y cuando la ley deja de proteger al ciudadano para proteger al gobernante, la democracia desapareció. Licenciado Gersi, gracias por su tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.